Está perón ser contratado por el UFC, pero más loco aún es entrar al UFC invicto y seguir con esa racha victoriosa hasta conseguir el anhelado y difícil cinturón que te certifica como campeón indiscutido. Todo color de rosa, todo bonito, un sueño hecho realidad hasta que pim pam pierdes tu invicto y además tu título. Sin duda, mantenerse sin derrotas como profesional y además como campeón es un trabajo casi imposible. Y hoy te presentaré 7 campeones invictos de UFC que perdieron su título por nocaut. Comenzamos con las categorías femeninas. Holly Holm, sin duda, fue una peleadora que dio muchísima expectativa por su debut, ya que antes había sido campeona de boxeo profesional y en MMA acumuló un récord de 7-0 y sería contratada por el UFC. Ya en la promotora tendría 2 victorias consecutivas frente a Raquel Pennington y frente a Marion Renaud. Con esas victorias el UFC levantó el hype en Holly y rápidamente la harían retadora contra Ronda Rousey y en una de las noches más sorpresivas en la historia de las MMA, Holly noquearía de manera brutal a Ronda. Luego de esa victoria tan contundente, tendría su primera defensa de título contra Miesha Tate y perdió. De una manera sorprendente, ya que en la pelea se estaba inclinando en las tarjetas un poco a favor de Holly Holm, pero Tate encontraría un mataleón profundo en el último round y no está de más decir que después de esa derrota Holly Holm ha recolectado 3 victorias y 5 derrotas. Seguimos en el peso gallo, pero ahora masculino, y hablaremos de No Love, Cody Garbrandt, un peleador totalmente talentoso, y es que su estilo de pelea de pie lo comprueba, y además, con su dura pegada, en la escena profesional obtuvo 5 victorias fuera de UFC, todas por nocaut, y en UFC desde 2015 tendría 5 victorias donde 4 de esas fueron por la vía del nocaut. Además de que ya hasta entonces acumulaba un récord de 10-0. Cody, quien es fiel miembro del Team Alpha Male, intentaría vengar la derrota de su amigo y compañero y maestro, Uriah Faber, al enfrentar al emblemático The Dominator, Dominick Cruz. En una noche única para Garbrandt, este dominaría en su propio juego a Cruz y se consolidaría como campeón y, como no, su primera defensa de título sería ni más ni menos que contra un ex campeón de las 135 libras como lo era TJ Dillashaw. En una de las rivalidades más picantes que han habido en el UFC, el día 4 de noviembre de 2017, Cody encontraría su primera derrota al caer por nocaut técnico en el segundo asalto. Luego de esto, Cody fue en picada, pero últimamente con su victoria ante Rafael Assunção demuestra que aún tiene madera de campeón. Esperemos que siga así. Volvemos a un caso célebre en las MMA femeninas. La judoka condecorada en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, Ronda Rousey, en su mejor momento fue una campeona absolutamente dominante. Que les guste o no, abrió brecha libre a las mujeres en el UFC y en las MMA en general. Y además de ser campeona en peso gallo, hizo 6 defensas consecutivas de su título en el UFC, y de esas 12 victorias como invicta, 3 fueron por la vía del knockout y 9 por sumisión, pero vio el fin de su era como campeona al caer por knockout ante Holly Holm, esa noche horrible para Ronda que fue el inicio de fin de su carrera.
Hablemos ahora de pesos más masivos. Recordemos que Lyoto Machida al inicio de su carrera recolectó múltiples victorias consecutivas y antes de entrar al UFC poseía un récord de 8-0. Ya en el UFC empezaría a demostrar poco a poco su gran potencial y crecimiento con 7 victorias en el peso semipesado, destacando su victoria frente a Thiago Silva por nocaut, frente a Tito Ortiz por decisión unánime y frente a Rashad Evans por nocaut. Con esas victorias tan grandes y con un récord invicto de 15-0, sería el retador del entonces campeón Mauricio Shogun Rua en UFC 104. Estos titanes se enfrentarían y al final Lyoto se consagraría como campeón, pero mientras unos celebraban la victoria del dragón, muchos fanáticos y analistas vieron ganador a Shogun Rua. Tras esa victoria tan polémica, la revancha tenía que ser inmediata y así fue. Pero en esta ocasión Rua fue mucho más agresivo y noqueó a Machida en el primer asalto. Vamos otra vez a las divisiones femeninas y hablaremos de la campeona más dominante que ha habido hasta la fecha en el peso paja, la polaca Joanna, apellido impronunciable, Jędrzejczyk. Es difícil pronunciar ese apellido, amigos. Perdón. Pues muy bien, esta distinguida campeona mundial de Muay Thai sería contratada gracias a su récord de 6-0. Y ya en el UFC tendría 2 victorias consecutivas antes de ganar su título ante Carla Esparza, y de 2015 a 2017 defendería en 5 ocasiones su título y quería igualar el récord femenino que poseía Ronda Rousey, y qué mejor que contra Rose Namajunas en UFC 217. Rose Namajunas siendo la menos favorita del encuentro y también Joanna portándose de una manera tremendamente arrogante, en UFC 217 por el título indiscutido del peso paja, Rose Namajunas dejaría con la boca cerrada a Joanna tras noquearla en el primer asalto, y si eso no te bastó, también en UFC 223 le volvió a ganar por decisión unánime. Hay que quedarse un poco callado a veces. Ahora trasladémonos a las 185 libras, cuando un joven prospecto con antecedentes de lucha colegial y universitaria increíbles como era Chris Weidman demostraría su increíble talento en las MMA, recolectando 4 victorias y 0 derrotas, y en UFC demostró un talento único tanto de pie como de suelo, encontrando la finalización y también el knockout y obteniendo victorias distinguidas contra peleadores como Demian Maia y Mar Muñoz, y siendo el underdog del enfrentamiento pelearía contra Anderson Silva, que prácticamente es una leyenda del UFC y en aquel entonces era simplemente imparable, pero su poca seriedad ante Weidman la pagaría caro con un tremendo knockout. Luego de esto Weidman le volvería a ganar a Anderson Silva por knockout técnico y después defendería su título en otras 2 ocasiones contra Lyoto Machida y contra Vitor Belfort, pero en UFC 194 perdería su título contra Luke Rockhold en una gran pelea. Luego de esto Chris no volvería a ser el mismo de antes. De sus últimas 5 peleas, una ha sido victoria y las demás han sido derrotas, todas por nocaut. Y por último nos vamos a la máxima categoría en las artes marciales mixtas. El peleador de raíces mexicanas, Caín Velázquez, sería una completa sensación cuando con un récord de 2-0 sería contratado por el UFC y desde entonces comenzó una racha increíble en los pesos pesados con 6 victorias seguidas en el UFC, contra rivales como Cheick Kongo, Ben Rothwell y Antonio Rodrigo Nogueira. Tras esa gran racha sería el retador al título que poseía en aquel entonces Brock Lesnar en el evento UFC
121. Cain le propinaría una seria paliza a Brock, ganándole su título de peso pesado. Tras esa victoria defendería su título frente a Junior Dos Santos, que venía de 7 victorias seguidas en el UFC contra rivales como Fabricio Verdún, Stefan Struve, Gilbert Yvel, Gabriel Gonzaga, Roy Nelson y Shea Carwin. En una pelea que prometía ser un largo combate de bombazos, terminaría prematuramente en el primer round tras un potente golpe de Cigano. Pero a diferencia de los peleadores anterior mencionados, Cain regresaría y ganaría otra vez su título y lo defendería en 2 ocasiones. Y bueno amigos, espero que les haya gustado este video, que se suscriban, que le den su like, que lo compartan, no sean cabros. Y sin más, esto fue Nets MMA y ahí se ven.